Casi el 70% de todo lo que hablamos en un día normal, sin darnos cuenta, es chisme. No hablamos del clima tanto como creemos. Hablamos de quién hizo qué, con quién, por qué y qué tan mal estuvo. Durante siglos nos enseñaron que esto es algo vergonzoso, que el chisme es de gente sin nada mejor que hacer, que es un defecto de carácter. Pero aquí está lo que nadie te contó. Sin el chisme, probablemente no estarías aquí. Literalmente, tu especie no habría sobrevivido. El chisme no es un vicio moderno, es una herramienta de supervivencia más, y es la más antigua y más poderosa que ha tenido el ser humano. Vamos a entender por qué. Para entender por qué el chisme se volvió tan importante, primero hay que entender el problema que los humanos antiguos tenían que resolver todos los días: vivir en grupos sin que el grupo se destruyera a sí mismo. Un humano solo en la sabana hace 100.000 años no duraba mucho tiempo, sin colmillos, sin garras, sin velocidad. La única ventaja real que teníamos era la cooperación. Vivir en grupos de 30, 50, a veces 150 personas que compartían comida, cuidaban a los niños de otros y se protegían mutuamente de depredadores. Pero la cooperación en un grupo tiene un problema enorme. Siempre hay alguien que se aprovecha, alguien que toma más comida de la que le corresponde, que no ayuda cuando debería, que traiciona la confianza del grupo para beneficios propios. En biología esto se llama el problema de free rider, el aprovechado. Y si el grupo no tenía forma de detectar y castigar a esas personas, la cooperación completa se derrumbaba. Todos terminaban actuando solos para sí mismos, y el grupo entero perdería la ventaja que los mantenía vivos. El problema es que un grupo de 50 o 100 personas es demasiado grande para que todos vigilen a todos todo el tiempo con sus propios ojos. Entonces, ¿cómo hacían para saber quién era de confianza y quién no, sin tener que presenciar personalmente cada mentira, cada traición, cada acto de generosidad? La respuesta fue el lenguaje, y especialmente una de sus funciones más importantes: hablar de los demás. Aquí está la idea central, y es una de las más importantes en la antropología moderna. El chisme le permitió a los humanos vigilar a cientos de personas sin tener que actuar directamente. Si tú traicionabas a alguien en un extremo del campamento, no hacía falta que todo el grupo lo presenciara con sus propios ojos. Bastaba con que una persona lo contara para que en cuestión de horas todo el grupo supiera que no se podía confiar en ti. Esto cambió por completo las reglas del juego. De repente tu reputación viajaba más rápido que tú. Antes de llegar a un nuevo grupo o de pedir ayuda a alguien, la gente ya sabía que eras generoso o tacaño, honesto o mentiroso, confiable o peligroso. Y esto generó algo increíblemente poderoso. La gente empezó a comportarse bien incluso cuando nadie la estaba viendo directamente, porque sabían que su comportamiento igual se iba a saber. El antropólogo Robin Dunbar, uno de los investigadores más reconocidos en este tema, propuso que el lenguaje humano en realidad evolucionó principalmente para esto, para chismear. Según su teoría, el lenguaje reemplazó al acicalamiento que hacían otros primates cuando se rascan y se limpian el pelaje entre ellos para generar confianza, porque hablar de los demás permitía mantener relaciones sociales con muchas más personas al mismo tiempo, algo que acicalarse por uno físicamente jamás habría permitido. En otras palabras, los chimpancés se llevan bien acicalándose de a uno. Los humanos aprendimos a acicalarnos socialmente, hablando de a muchos a la vez, y esa fue una ventaja evolutiva enorme. Esto también explica por qué el chisme se siente tan irresistible incluso hoy en día. Cuando alguien te cuenta algo sobre otra persona, quién le fue infiel a quién mintió sobre qué, quién se metió en problemas, tu cerebro no lo procesa como un simple dato curioso, lo procesa como información de supervivencia. Saber quién es confiable y quién no en tu círculo social sigue siendo, en el fondo del cerebro, tan importante como lo era hace 100.000 años. Por eso el chisme activa los mismos circuitos de recompensa que la comida o el dinero. Estudios de neurociencia han mostrado
que recibir información social jugosa sobre otras personas activa el sistema de dopamina del cerebro, el mismo relacionado con el placer y la motivación. No es casualidad que las revistas de espectáculos, los programas de chismes de celebridades y las redes sociales llenas de rumores sean algunos de los contenidos más consumidos en el planeta. Estamos programados biológicamente para prestarle atención extrema a la información sobre el comportamiento social de los demás. Y hay otro dato interesante. El chisme negativo, hablar mal de alguien, se recuerda y se comparte más rápido que el chisme positivo. Esto también tiene sentido evolutivo. Saber quién te puede hacer daño es mucho más urgente para tu supervivencia que saber quién es agradable. Pero el chisme no solo servía para información, también servía para castigar, y este puede ser el punto más importante de todos. En los grupos humanos antiguos no existían cárceles, ni policía, ni jueces. Entonces, ¿qué pasaba con alguien que rompía las reglas, que era violento, que mentía o robaba repetidamente? La respuesta era el ostracismo social, dejar de cooperar con esa persona, dejar de compartir comida con ella, dejar de protegerla. Y para que eso funcionara, todo el grupo tenía que enterarse de que esa persona no merecía la confianza. El chisme era literalmente el mecanismo que hacía posible ese castigo. Una mala reputación difundida a través del chisme podía significar quedarte fuera de una alianza, de un grupo, quedarte sin ayuda cuando lo necesitaras, y en un entorno donde sobrevivir en solitario era casi imposible, eso equivalía a una sentencia muy grave. Por eso, a lo largo de nuestra historia evolutiva, el miedo a que hablen mal de nosotros se volvió uno de los miedos sociales más fuertes que tenemos. No es superficial, es un miedo conectado directamente a la supervivencia de nuestros ancestros. Y eso también explica por qué incluso hoy cuidamos tanto nuestra reputación en redes sociales, en el trabajo, con nuestros amigos. Ese instinto de ¿qué van a pensar de mí? Viene exactamente del mismo lugar que mantenía unidos y funcionando a los grupos humanos hace decenas de miles de años. Hay una función más del chisme, que es fácil de pasar por alto. Enseñar sin tener que dar un sermón directo qué comportamientos eran aceptables y cuáles no. Cuando el grupo contaba la historia de alguien que había hecho algo mal y las consecuencias que tuvo, en realidad estaban transmitiendo las reglas sociales de generación en generación, sin necesidad de escribirlas en ningún lado. Los niños que crecían escuchando esas historias aprendían, sin que nadie se los explicara directamente, qué comportamientos ponían en riesgo tu lugar dentro del grupo. En ese sentido, el chisme funcionaba casi como un sistema legal oral. No había leyes escritas, pero todos sabían, gracias a las historias que circulaban, que se consideraban una traición grave y que se consideraba un error menor y perdonable. Así que la próxima vez que te sientas culpable por disfrutar un buen chisme, recuerda esto. No es una debilidad de carácter, es un instinto que ayudó a que grupos enteros de humanos supieran en quién confiar, sin necesidad de vigilar personalmente a cada persona. El chisme construyó reputaciones, castigó a los tramposos, enseñó reglas del grupo sin necesidad de sermones y mantuvo unidas a comunidades demasiado grandes para que todos se conocieran a fondo entre sí. En otras palabras, hablar de los demás no fue un accidente social, fue una de las herramientas que nos permitió cooperar en grupos enormes, algo que ninguna otra especie en el planeta ha logrado hacer a nuestra escala. Y eso nos deja con una pregunta interesante. Si el chisme era tan útil para sobrevivir en grupos pequeños, ¿qué pasó cuando esos grupos se volvieron ciudades de millones de personas, donde ya es imposible que la reputación de alguien viaje de la misma forma que hace 100.000 años? Si te gustó este video, el que sigue habla de algo igual de fascinante. ¿Cómo elegían pareja los humanos antiguos? Sin citas, sin redes sociales, sin ninguna de las reglas que conocemos hoy. ¿Te interesa? Nos vemos luego. Chao.